¿cómo están? Espero que tan emocionados como yo por poder conectarnos una vez más en nuestro programa favorito, El Chateo. Soy Samar Yorde y a partir de ahora estaré acompañada de un super panel de expertos que vienen a responder todas las dudas e inquietudes que siempre nos llegan a través de nuestro chat. Y miren el gran programa que tenemos para hoy. Durante los últimos 40 años, las cifras de niños obesos en el mundo se han multiplicado por 10. Por eso vamos a atacar el problema desde el principio, cómo prevenir y controlar la obesidad infantil. Luego, en nuestro segmento Chateando con Samar, hablaremos de los 10 superalimentos que mantendrán tu cerebro joven, feliz y saludable. Y al final, si has sido víctima de agresión o abuso en tu hogar, no te pierdas nuestro segmento Violencia Doméstica, no la ocultes más. Todo eso y mucho más hoy aquí en El Chateo, que comienza justo ahora con este clip. Y así comenzamos este gran programa hoy. Sabemos que en los Estados Unidos 1 de cada 4 niños sufre de obesidad infantil. Y para hablar sobre este tema, sobre todo para aprender a prevenirlo y controlarlo en nuestros hogares, vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de expertos. Por aquí tengo a Yugle Rivas, psicóloga clínica, bienvenida. También nos acompaña el doctor Isaac Molhaim, creador de Procolágeno, bienvenido Isaac. Por este lado tengo a la doctora Montserrat Rodríguez, nutricionista, bienvenida. Y también nos acompaña Adriana Ochoa, terapeuta profesional de la salud. Vamos a comenzar definiendo qué es obesidad infantil. Cuando los niños los llevan al pediatra, nosotros solemos ver unas tablas, unas gráficas que existen, que son como unas curvas, que tienen una distribución muy particular. A las primeras edades del niño, entre el 0 y los 4 años, están muy pegaditas una con otra. Y a medida que el niño va creciendo, entonces se va desarrollando una curva que se va abriendo como un abanico. Esos son los percentiles, que de pronto usted, mamá, que nos está escuchando, seguramente en algún momento oyó que el médico le habló del percentil. Entonces se dividen, es una línea que se define o se quisiera hacer como la ideal, y luego hay varias franjas donde nosotros podemos ir ubicando el desarrollo del niño. Cuando el niño está por encima del percentil 95, que es la línea más arriba de toda esa serie de curvas, entonces estamos hablando de un caso de obesidad. Es decir, Montserrat, la mamá no puede saber en su casa si su niño tiene peso normal, sobrepeso o cayó en el rango de obesidad. Lo tiene que decir un médico. Sí, claro. Cuando tú tienes un peso normal versus una obesidad, la mamá obviamente lo puede intuir. Muchas veces incluso es el profesor, el maestro del niño, a lo mejor un tío, porque uno quiere ver a su hijo perfecto y a uno no le gusta que te digan que tiene algo. No es que no le gusta, sino que la primera reacción es como que, bueno, no importa, está creciendo, cuando haga ejercicio se va a quitar eso. Pero obviamente para hacer el diagnóstico clínico, que además requiere de una intervención también multifactorial, o sea, de varias especialidades, tiene que ir al médico y el médico le dirá, mira, está en una etapa de estiramiento y crecimiento, o a lo mejor el índice de masa corporal o la grasa corporal que tiene en este momento es normal, simplemente es un niño de pronto como robusto o lo que llaman big frame, o sea, que es corpulento. Vamos a esperar, o sea, es el médico el que tiene que decir la última palabra. A ver, seguramente. Ya me has descrito. No, yo soy todavía un niño robusto. Pero felizmente robusto, pero fíjate doctor. que antes, en la época de nuestros abuelos, los niños flaquitos eran mal vistos. Más bien nos gustaba ver a los niños, como los llamaban, hermosos, que son niños gorditos. Sí, bueno, ¿Eso ha cambiado hoy en día? No, eso ha cambiado hace muchos años. Efectivamente, en la época de mi abuela, el niño gordito era el sano. Y el niño delgado era el malnutrido. Exacto. Hoy sabemos que es al revés, o sea, el niño delgado es más sano que el niño obeso, porque el niño que es obeso en la infancia tiene una probabilidad altísima de después ser obeso durante el resto de su vida, y por ahí es que hay que atacar las cosas desde un comienzo. ¿Cuáles son las posibles causas de obesidad infantil? Porque el niño no tiene autonomía para comer lo que quiera en la cantidad que quiera. Desde mi punto de vista, la principal causa es mamá y papá. Ajá, y ese es el punto que quiero plantear. Ese es Ambiente mamá y papá. familiar. ¿Qué pasa? Hábitos.
No, yo lo que quería decir, y digo mamá y papá, yo le hago una pregunta a todos ustedes que me ven. ¿Cuál es la comida más sabrosa que tú te has comido en tu vida? La que te prepara tu mamá. La que te hace mamá, exactamente. O tu Entonces abuelita. eso quiere decir que nosotros Hola, estamos, nuestra mamá y nuestro papá condicionan inclusive el tipo de sabor, la cantidad de sal que le echas a la comida, la cantidad de condimentos que le echas a la comida y el volumen de comida que te comes. Por lo tanto, el principal ingrediente en la obesidad infantil y adulta es mamá y papá que te educó con unas porciones de comida enorme y no de la manera adecuada. O sea, comes no pocas veces durante el día, sino mucho, 2 o 3 veces al día. Y insisto, la porción es enorme porque es un reflejo de lo que también esa mamá aprendió de mamá. Es por eso que muchas veces vamos por la calle y vemos a mamá y a papá obesos y al niño y a la niña súper obesos. Pero Tenemos que ya va. añadirle a eso el premio. Si te lo comes todo, te doy un helado. Si te lo comes todo, hay un chocolate. Entonces, ¿cuál es el premio? Para no ser íntimos con nuestros hijos, mejor los llenamos. Es que Ahora, pasa, yo quiero hoy decir mejor algo. te llevo al Hoy en día parque. existe una tendencia a buscar muchos estilos de vida saludable en la adultez. Pero si vamos a hablar de la prevención de lo que es la obesidad infantil, todo empieza desde 3 líneas. Por casa, bajo el paradigma calidad y cantidad, y los premios que se utilizan en el hogar para reforzar. ¿Qué ocurre? Se piensa que el niño que cena mayor cantidad está mejor alimentado. Los papás utilizan muchísimo las verbalizaciones: si vas bien con tus notas o haces esto bien, el fin de semana vamos a comer en tal parte o te vas a ganar un chocolate. Ese reforzador comestible al inconsciente del niño va a generar una asociación que va a llevar a que ese adolescente o ese adulto busque placer en la comida, porque te codifican desde edades tempranas en buscar sentir placer. Es un proceso tan inconsciente que es importante que todo papá y mamá que nos escuche lo identifique para poderlo prevenir, porque la obesidad no es solo por herencia, no tiene que ver solamente con otras cosas, el 80% tiene que ver con hábitos. Ahora, yo Porque sí quiero decir algo. Tú puedes prevenir, para cerrar la idea, una niña se cae o un bebé se cae y comienza a llorar. Inmediatamente el entorno, para consolarlo, lo toma, lo recibe y le dice: ven, vamos a comprarte un dulce para que te sientas mejor. Un helado. Ese niño va a empezar a codificar el tema alimenticio con felicidad. Y eso es lo que lleva a que muchos de nosotros de adultos, y eso pasa, las mujeres en ocasiones, ojo, hay una carga de esto hormonal, porque cuando tenemos el periodo, buscamos de alguna manera como comernos un dulce. Una gratificación. Pero parte de esto también es aprendido porque te han enseñado a buscar placer detrás del chocolate, de dulce o de ciertas cosas para asociar que eso me va a calmar. Entonces la obesidad tiene que ver con muchas cosas, con tu proceso quizás de metabolismo, pero también tiene que ver con lo que tú utilizas desde ese entorno, lo que han hecho de ti y de dónde te enganchas tú para justificar muchas cosas. Entonces podemos decir algo. que el 100% de la responsabilidad de un niño obeso la tienen sus padres. No, y eso es lo que yo quiero decir desde hace A rato. ver. No, mira, muchas veces eso es una condición que se va gestando y tiene muchos factores que intervienen en la formación. Eso es como una enfermedad multifactorial. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Está obviamente esa primera variable, que es la crianza, es el hogar, son los hábitos, porque incluso normalmente un niño con sobrepeso tiene padres con sobrepeso, entonces no podemos decir que ellos son culpables y hacerlos quedar como si estuvieran haciendo algo exprofeso o tú sabes, con mala fe, porque a lo mejor ellos nadie tampoco los ha enseñado a hacer esa rotura de esas conexiones patológicas que Jugle muy bien describió. Exacto, para Pero hacer- además de eso, está el hecho de que muchísimas veces, y eso es en el mundo de hoy, en el más moderno, tú tienes tu casa limpia, cuidas, preparas los alimentos bien, hay cultura del ejercicio, pero en la escuela, que es donde el niño pasa el 80% del tiempo, ahí no hay control. Pero pasa también algo importante acá. Puede haber una predisposición, pero también puede haber una prevención. Claro. ¿Qué es lo que pasa? El hogar puede o impulsar o puede sostener muchísimas cosas. Si mezclamos hábitos alimenticios deficientes, que entiendo básicamente que con un papá con sobrepeso pueden ser heredados y aprendidos, pero también un plus que no hemos mencionado. Los niños de hoy en día son niños muy sedentarios por el exceso de tecnología. Si mezclas los malos hábitos alimenticios con un niño que no se expone al juego o no se expone a quemar calorías, es una bomba de tiempo. Tenemos que ir a una pausa comercial y ya venimos descifrando cuáles son las causas exactas que nos están llevando aquí en Estados Unidos a ser el país número 1 en obesidad infantil. Ya venimos con más de El Chateo.
Chateo, hablando de este tan importante tema, cómo prevenir y controlar la obesidad infantil. Estamos en un país donde más del 30% de los niños tienen obesidad. Y antes de irnos a la pausa comercial estábamos hablando, descifrando, más bien dicho, las causas. ¿Cuáles son las causas de esta obesidad? En mi concepto, en Estados Unidos hay dos razones fundamentales. A ver. Exceso de comida, falta de ejercicio físico. Correcto. Y Así mala es. comida, Y mala calidad de no, comida. no solamente nos vamos a entrar en el ámbito que los alimentos en Estados Unidos tienen una dosis de hormonas Mayor. Sin embargo, muchísimo mayor la obesidad es un que fenómeno en mundial. otros países. Sí, es un fenómeno mundial, pero para mí siempre va exceso de comida y falta de ejercicio. Recordemos que la obesidad es una enfermedad llamada enfermedad malnutrición, pero por exceso. Por exceso, no por O sea, deficiencia. no por deficiencia. Esa malnutrición por exceso es que comemos más calorías que las que gastamos en nuestro día a día. Cuando el balance es positivo de calorías, la caloría se transforma en grasa y la grasa se acumula en forma de gordura. Exactamente, Así es. las Muy calorías que los niños se comen y no las gastan a través del ejercicio terminan depositándose en un lugar perfecto llamado grasa. Pero ¿hasta qué punto, Montserrat, es importante también la calidad? Porque es igual comer alimentos procesados que de repente darle mucho de alimentos naturales. No, absolutamente no. Aparte de que, por ejemplo, el llevar puntos o calorías en un niño que está en crecimiento no es una forma inteligente de abordar el problema ni adecuada. ¿Por qué? Porque justamente los requerimientos calóricos de un niño en crecimiento son mayores que los de un adulto que ya llegó al punto donde tenía que llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros sustituimos incluso un poquito de más de ese exceso de calorías, vamos a suponer, la idea es que no coman de más, pero si comieran un poquito más, entonces de una vez yo les sugiero, y esto como una parte de cómo tratarlo y cómo prevenir, que ese extra que el niño consuma sea alimentos naturales. Yo sé que la vida moderna, la manera como nosotros nos tenemos que ganar la vida hoy en día y nos movemos en este mundo, hace muy difícil aquel sistema ideal donde la mamá estaba en la casa o la abuela o alguna otra persona que nos ayudaba y hacía la comida y tú podías realmente hacer todos los alimentos from the scratch, o sea, desde el principio. Pero hay que tratar a como dar lugar de imitar ese modelo lo más que se pueda. Adriana, ¿cómo se le explica a esas mamás que están muy ocupadas, que no tienen tiempo ni para respirar? Tienen que llevar el niño al colegio, traerlo a trabajar y a veces pasan por un lugar de comida rápida para llevarles la lonchera a su hijo. ¿Cómo concientizarlas para que ellas entiendan que no le están haciendo bien a su hijo? Al contrario, lo están dañando. Así es. Básicamente lo que toca es que ellas tomen conciencia, por eso hablamos de concientizarla, del daño que esto está haciendo. ¿Cuáles son esos disparadores? Que ella misma se autoanalice, porque muchas veces nuestros hijos responden a nuestros estímulos. Entonces, ¿cómo está la dinámica familiar? ¿Qué pasa? Se acabó la costumbre de la mesa, de sentarnos a la mesa y es la oportunidad más linda de hablar de cómo estamos, de sentimientos, de qué está pasando, de cuáles son nuestros temores. Entonces, es volverle a crear esa conciencia a las mamás para que ellas mismas se eduquen mucho más. Y al educarlas inicialmente, en las etapas iniciales del niño, es ella la que pone el plato en la mesa. Así es. ¿Y cuáles son los riesgos de tener un niño obeso? Los riesgos reales, físicos y psicológicos de un niño Yo con obesidad. voy a decir algunos y después le voy a dejar a la doctora acá la palabra también. Bueno, los riesgos, el principal riesgo que tienes, entre muchos que hay, es diabetes, hay hipertensión infantil, aunque ustedes no lo crean, pero sobre todo que tienes una alta probabilidad de ser obeso el resto de tu vida. Correcto. Y ese es el mayor daño que le estás haciendo a tu niño. Si tienes un niño que es obeso en la infancia, casi seguro va a ser un adulto obeso. Y es por allí donde tienes que comenzar a controlar las cosas. Sabemos que es difícil, las mamás yo sé que trabajan muchísimo, todos trabajamos muchísimo y a veces para salir del paso comemos comida chatarra, comida que aporta muchas calorías pero pocos nutrientes. Así es. ¿Y qué Eso lo pasa? sabemos, ¿Y qué pero pasa? hay que cambiar eso, hay que de alguna manera reinventarnos en casa y además hay una cosa muy, muy obvia en esto, el comer da placer. Cuando tú preguntabas cuáles son las consecuencias, está en todas partes, papás, mamás, tías, abuelas, y ustedes mismos si están creciendo o si en este momento sufren de sobrepeso. Las consecuencias de la obesidad infantil en nuestro cuerpo están en cada uno de nuestros órganos.
claro que el tiempo es muy corto para mencionarlas, pero desde la punta de la cabeza, porque sufren nuestras arterias a todo nivel, el metabolismo, todo. Podemos decir, Montserrat, que darle comida chatarra a los niños, darle azúcar, darle alimentos altos en sal, es como si le dieras cigarrillos. Sí, es Exacto. como si le dieras veneno. O peor, ¿O drogas? o peor, muchas veces peor. Hay personas que por su genética pueden fumar toda su vida y nunca han sufrido de cáncer. Lo que sí se sabe es que una persona obesa toda su vida va a sufrir las consecuencias de la obesidad, Correcto. lo quiera o Y hay no. estudios que muestran que la adicción al azúcar es Como la adición a la igual heroína. a la Y toca adicción a las tratarla drogas. tal cual. Ajá. Ahora, ¿qué alimentos no deben estar en un hogar de un niño que tiende al sobrepeso? Nada que sea cargado de azúcares refinados, harinas refinadas, grasas saturadas, es decir, chucherías, tortas, Golosina. pasteles, golosinas, sodas o refrescos, nada, helados de esos tamaños familiares, no importa que usted tenga una familia de 15 miembros, todas las cosas que usted quiera dar al niño, más allá de la comida saludable, que también obviamente que hay que exponerlos a eso, hay que ponerlo en un contexto de otro tipo, que no sea para que el niño mate la soledad o para premiarlo, sino vamos todos en la familia a disfrutar de una tarde haciendo X, Y o Z. Exacto. lo que Exactamente, estabas el hablando premio es es- una manzana. Exacto. O y una ida al parque. Hay un dicho O que una dice ida que al parque. ojos que no ven, corazón que no siente. Pero ¿qué pasa cuando el niño, que a esas edades tiene que ir a fiestas infantiles que están atiborradas de golosinas, en las piñatas y todo eso? Es que Bueno. el tema es equilibrio. Claro. Que Sí, tú, no, doctor, adelante. No, continúa, pero rapidito. ¿Qué pasa si tú tienes a tu hijo, vamos a decir que acostumbrado en sus hábitos de su paladar a comer sano? Cuando come esas chucherías, las puede hallar buenas, La pero en rechaza. determinado momento Sí, las las rechazas. Porque no esa es, no es la- además la excepción no es la que te hace obeso, Exacto. sino la regla. Ese día vas allí Correcto. y después, ahora, doctora, Me- disculpe. A ver, No, que es un último tema, consejo para en cerrar. complemento, es un tema de equilibrio porque no es privar al niño del dulce. Vivimos en una sociedad que en todos los lugares lo va a encontrar. Pero es cuando tú a un niño no puede extrañar algo que tú no le enseñas. Lo bueno de todo esto, para resumir la idea, en 42 días se crea un hábito. Si tú empiezas a crear hábitos desde el hogar, con conciencia, entendiendo el por qué esto va a generar un daño con tus hijos, probablemente puedas regalarles mejoras en su calidad de vida y un adulto mucho más sano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo terminaría algo ahí. Cuando el niño está muy ansioso, mirar a ver qué le está generando esa ansiedad, por qué le está buscando importante. esos alimentos. Bueno, muchísimas gracias a todo el panel por tanta colaboración en este tema de la obesidad infantil. Y recuerden que los buenos hábitos alimenticios sean la regla y las golosinas sean la excepción. Seguimos con más de El Chateo. Que ustedes en casa no se muevan, que ya volvemos. Y entramos a mi segmento favorito, Chateando con Samar. Y vamos a hablar de los superalimentos que te van a ayudar a tener un cerebro joven, feliz y saludable. Y aquí están. Pero antes que todo, quiero que sepas que el cerebro, a pesar de ser un órgano tan pequeño, porque solo ocupa un 2% de tu peso corporal, es el órgano más importante de tu cuerpo. ¿Y por qué? Porque el cerebro lo controla todo. Es el comando de control que dirige el resto de nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante que sepas que a medida que pasa el tiempo, la capacidad de pensar, de reaccionar, de crear va disminuyendo con la edad porque tus neuronas van muriendo y van apareciendo enfermedades neurodegenerativas, sobre todo si no te alimentas en forma correcta y si no haces o no sigues los consejos que vamos a compartir contigo hoy. Vamos a ver primero cuáles son los alimentos que no pueden faltar en tu casa para tener un cerebro feliz, joven y saludable. Y comienzo por un consejo que siempre quiero que cumplas, que son los frutos rojos o berries, arándanos, moras, fresas, frambuesas. Todos estos frutos tienen que estar todos los días en tu casa y te recomiendo una taza diaria a cualquier hora del día. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche antes de dormir, no importa porque son muy bajos en azúcar. Pero estos frutos rojos están muy cargados de antioxidantes súper poderosos que van a mantener a tu cerebro activo y van a, sobre todo, a mantener tu memoria y tu alerta. Entonces, ya sabes, frutos rojos, aquí estoy mostrando los arándanos y las moras, pero también puedes incluir fresas y frambuesas. Otro superalimento que no puede faltar en tu vida es el cacao. Esto es un cacao en polvo sin azúcar.
El cacao es un antioxidante muy poderoso que mantiene la salud de tu cerebro. Tiene dos componentes, tiene la feniletilamina, que es el componente que segregamos cuando estamos enamorados y nos da alegría y bienestar. Entonces, consumir cacao siempre te va a hacer sentir feliz. El problema del cacao es el azúcar y las grasas. Por eso siempre es ideal tomarte una taza de cacao en polvo, quizás con leche de almendra y algún endulzante natural como la stevia. Eso te puede hacer ahorrar todas las calorías que vienen del azúcar y te van a hacer sentir felicidad. Y lo otro que tiene el cacao, que es muy importante, es el magnesio. Y el magnesio es un mineral imprescindible para mantener la salud de tu cerebro. Ok, ya vimos esta parte, ahora vamos con las grasas. Es muy importante que consumas grasas saludables. ¿Por qué? Porque el 60% de tu cerebro está conformado por grasas. Entonces necesitas grasas para preservar todas las funciones del mismo. El aceite de oliva es la mejor, son ácidos grasos monosaturados muy saludables, protegen el corazón, protegen el cerebro. Los frutos secos, puedes consumirte un puñado de frutos secos todos los días para mantener tus funciones alerta en el cerebro. Lo más importante es no agregarle sal, porque al agregarle sal entonces comienza el tema de la presión arterial a alterarse. Otra grasa muy saludable que no puede faltar en tu casa es el aguacate. El aguacate es otro ácido graso monosaturado muy saludable para mantener tus funciones cerebrales a lo largo del tiempo. Y lo más importante es que son antioxidantes. Cuando yo te digo que algo es antioxidante, es algo que va a prevenir el envejecimiento prematuro y va a mantener tu cerebro activo por el resto de tu vida. Y otra grasa fundamental que no puedes dejar de consumir es el salmón. Por lo menos entre 3.5 onzas a 4 onzas, 3 veces a la semana es la dosis ideal de omega 3 que te aporta el salmón, que es uno de tantos pescados azules. Está el atún, está la sardina, está la trucha. Hay varios pescados azules. Lo importante es que te aportan el omega 3 para tu salud cerebral. También podemos consumir semillas de chía que ayudan a mejorar la memoria. También el té verde es fundamental porque el té verde te activa, pero no puedes abusar de él. 2 a 3 tazas de té verde al día son suficientes para mantener tu cerebro alerta todo el tiempo. Además, el té verde, la chía, las grasas que acabo de mencionar y los frutos rojos con el cacao, todos tienen un poder antioxidante que combaten los radicales libres, que son los causantes del envejecimiento prematuro y sobre todo de la aparición de enfermedades como el Alzheimer, la demencia y otras enfermedades neurodegenerativas que van afectando día a día y poco a poco y gradualmente tu capacidad para funcionar en la vida. Por último, y no menos importante, tenemos los tomates y el brócoli. Realmente son vegetales muy poderosos. El tomate tiene un antioxidante llamado el licopeno que previene en forma importante las enfermedades del corazón y las enfermedades cerebrales. Te ayuda a mantener una buena circulación en tu cerebro y eso es muy importante a la hora de funcionar correctamente. Y el brócoli también previene los accidentes cerebrovasculares que ocupan la segunda causa de muerte en el mundo. Pero además de estos alimentos que te acabo de mencionar, nunca olvides suplementarte adecuadamente con omega 3 si no consumes pescados azules 3 veces por semana. La coenzima Q10 es muy importante, el ginkgo biloba también es muy importante y el ácido alfa-lipoico. Puedes consultarle a tu médico cuáles son las dosis adecuadas para ti. Y el último consejo que te voy a dar para tener un cerebro joven, feliz y saludable para siempre es dormir. Tienes que dormir entre 7 a 8 horas cada noche, un sueño profundo y tranquilo, y te aseguro que si cumples todos estos consejos que te acabo de dar, vas a vivir como un chico de 15 años por el resto de tu vida. Muchísimas gracias por acompañarme en mi segmento Chateando con Samar. Bye. Conectados aquí en El Chateo, el programa que siempre te orienta para tomar las mejores decisiones sobre tu vida. Y en esta parte del programa vamos a hablar de violencia doméstica, no la ocultes más. Y lo primero que quiero preguntar es, ¿qué es la violencia doméstica? ¿Cómo saber que estoy siendo violentada en mi casa? Wow, la violencia doméstica es todo acto que se hace en contra de tu ser físicamente,
psicológicamente, espiritualmente, mentalmente, económicamente, intelectualmente. Muchas veces las mujeres dicen, mi esposo en mi casa no hay violencia doméstica, pero te están maltratando, te están quitando la autoridad delante de tus hijos, te están negando el dinero, te están coartando, te están celando. Entonces la violencia doméstica es bien amplia y tenemos que entrar a mirar cuáles son esos disparados. Vamos a escuchar este caso que nos llegó a través del chat. Fíjate. Querida doctora Samar, llevo 2 años de casada y aunque al principio todo era maravilloso, desde hace algún tiempo mi marido ha comenzado a tener cambios tanto conmigo como con mis hijos. Siempre que llega del trabajo está de mal humor. No le tiene paciencia a los niños, les grita, los castiga y a veces les ha pegado de forma muy violenta. A mí me humilla, me dice que no sirvo para nada y ha llegado a empujarme y a amenazarme con hacer algo peor si no hago lo que él me dice en ese momento. Estoy cansada de esta situación, pero no sé qué hacer para escapar de ella. De acuerdo a la definición que diste al principio, entonces estamos hablando de un caso. Todas las violencias están ahí, todos los tipos de violencia. Lo que ella tiene que hacer es denúncialo a la policía, empiece a prepararse física, psicológica, económica, sentimentalmente, para irse. Porque generalmente el que es violento, su familia fue violenta y puede crear una... Pero ya va. No, Ok, pero ya va, un ver. momento. Denúncielo a la policía. El hombre hasta ahora a ella no le ha hecho nada. Dice que le pega a los niños, pero quizás en la familia latina, ¿hasta qué punto es normal pegarle a los niños? O sea, Pero además, ¿en qué momento tú debes decidir denunciarlo en la policía? Porque por lo que veo en este caso, todavía no se ha salido de las manos. Si ella en va el a la momento- policía con este caso, no le van a hacer nada. Le van a decir que todavía el señor no ha hecho algo que haya realmente ocasionado un daño Yo creo que físico. se deben levantar las alarmas. Levantar las alarmas quiere decir buscar la ayuda de un profesional o alertar a la policía desde el momento, en un punto en que tú ves que comienzan a haber actitudes violentas, ya sean verbales o ya sean físicas. Y ver si mamá y papá o alguien más en la familia es violento como esa persona. Consultar la familia si él es violento desde antes, si es que esto es algo nuevo, si es que comenzó recientemente o si siempre lo fue. Y tenemos que ser bien enfáticos porque esto puede dar después serios problemas, inclusive de muertes por golpes. claro. Están el día entero ahí documentado en la televisión. O sea, la violencia va escalando muchas veces. No es que se quede allí solita. Ahora, el pegarle a los hijos no puede ser o no un síntoma o un síntoma, una expresión de una persona posiblemente violenta, pero no siempre. Hay que tener un poco de cuidado con eso, pero ya es una alerta. A ver, te levantó una banderita. Exacto. Si ya te pega, entonces ya tiene que llamarle a la Pero, policía, no ¿cuál te es queda el de otra. perfil, Yugle, de un agresor? ¿Cómo saber que esa pareja que tengo en mi casa puede sobrepasar la Ese era el raya punto. y hacernos daño? Mira, este caso que tú estás planteando aquí es una dinámica. Existe una dinámica entre agresor y el que permite que ser agredido, ¿no? En este tipo de dinámicas es bien curioso ver cómo la persona, en este caso la esposa, siempre maneja la expectativa de que no va a pasar de allí o que él va a cambiar, ¿ok? Parada desde allí es importante lo que el doctor menciona. El agresor, si tú no le colocas un límite, lo va a ir subiendo y va a ir subiendo y esto más que frenarse se va a exacerbar. Ahora la pregunta sería, ¿qué pasa con el otro lado? Porque el que tiene la tendencia a ser el agresor, debemos revisar muchas cosas, patrones de crianza, estilos de personalidad, estructura, su goce al emitir la agresión. Pero en el caso de la víctima, revisar el por qué no colocar el límite, porque la persona se queja de lo que solo ella permite. Entonces allí me he visto en experiencia con casos que muchas veces el entorno sufre mucho cuando le dicen a la amiga o tú le dices a tu familiar, pero es que no debes seguir aguantando, debes colocarle un límite y tú ves que ella perdona pero vuelve a incidir y la violencia va subiendo y de un grito pasó a una cachetada y de una cachetada puede pasar a un tipo de agresión más fuerte. Y si la excusa es que lo amo. A ese punto voy, es que ese es el punto que quiero llegar. Nada va a cambiar en esa persona porque sufre su entorno. La cosa se torna medio masoquista porque dice, ya no le voy a decir más nada porque lo termina perdonando y todo se traduce en, nos da la impresión que parece que le gusta que la maltrate. Y desde allí es importante revisar que es correcto.
Porque a la mujer que maltratan muchas veces su goce y la codificación del amor que generó viene desde edades tempranas de asociar amor con dolor. Por ejemplo, recibí un día un caso de un papá que a edades tempranas golpeaba a su niña en un tipo de crianza sudamericana donde quizás el correctivo físico es más apropiado y más permitido. Y lo hacía de esta manera. Hiciste esto, te voy a dar papao porque te quiero y quiero que te portes bien. Wow. Entonces, una niña que no sabe cómo es el amor, entiende esa primera figura de autoridad que es el hombre en su vida, ese vínculo. Y el hombre que más me ama a mis 3 años, que no sé cómo es la vida, me está diciendo que me pega porque me quiere. Wow, Codificación qué del fuerte. amor muy en el inconsciente, amor es igual a maltrato. Ahora, yo pienso que yo no creo que esa sea la mayor parte de los casos. Eso puede estar presente en alguna parte, pero llega un momento cuando tú eres adulto que tú tienes que entender que la violencia doméstica y el maltrato físico no está bien, no solamente que lo tienes que entender, sino que lo sufres día a día con los dolores físicos y emocionales. Entonces, una de las cosas que yo creo que tiene que haber es un equipo, o sea, las herramientas para que la persona sepa con quién contar, no solamente, porque a veces, ¿qué pasa? Lo oculto de mi familia porque, bueno, a mí en mi casa se cansaron de decirme que no me casara con el tipo porque el tipo era violento o era esto o era aquello, pero yo insistí. Y a lo mejor lo quiso y lo amó, pero lo que pasa es que ahora está en una trampa porque no sabe a quién recurrir. Doctora, ¿En qué momento, entonces? Terapia y dinámica familiar. Claro, A ver, pero pero ¿en tiene qué que tener momento? el Los terapeutas teléfono. ¿En qué estamos en el momento, mundo para Adriana, eso. hay que ¿En qué tomar la momento? decisión de ir a buscar ayuda profesional? Al más mínimo El síntoma. primer golpe es culpa de él por manilargo, por violento, por no manejar su ira. El segundo golpe es responsabilidad mía porque lo acepto. permito. Correcto. Y si no hay golpes, Y hay mucho temor y la línea es muy frágil, doctora, porque existe el síndrome de Estocolmo. Empezamos a tener cierta atracción y darle cierto poder a nuestro agresor. Entonces, como no ponemos un límite, como decía nuestra querida doctora, pues él Y si piensa no hay que lo golpes, recibe como que me gusta. y si no hay golpes, solo son gritos, castigos. También. En El maltrato. la corte, lo que más se analizan a veces los jueces es la violencia que no deja huella, porque la dejas en el alma y en la mente. Correcto. La violencia psicológica. Correcto. Es un tipo de violencia también. El agresor no tiene que llegar a golpearte para estar abusando de ti. Exacto. ¿Y cuáles son las a veces consecuencias? las palabras duelen más que los golpes. Las Wow. descalificaciones, y él sabe y le da la autoestima y le da y le da y le da hasta que la tiene dominada. El golpe pasa el morado, pasa si te abren los puntos, pero lo que queda en el alma y en nuestra mente no pasa. ¿Y qué pasa en la emoción, en la psiquis de una mujer que es constantemente abusada y que lo permite? Abusada emocionalmente y lo permite. Mientras Esa no haga consciente, el patrón no lo va a modificar. Esa mujer tiene la autoestima muy baja, tiene su amor propio por el suelo y muy seguramente ella fue abusada y aprendió. Nosotros respondemos a estímulos. Muy seguramente el estímulo en el desarrollo de su vida fue a través de la violencia. Pero ojo, también pueden venir ideas de suicidio, de homicidio, ideas de venganza. O sea, también estás alimentando una rabia que está contenida ahí, que no nada más viene. Se vuelve Esto es negatividad. peligroso. Ojo, Viene la- ojo. Tenemos que ir a esto. una pausa comercial y seguimos desarrollando este tan importante tema y de tan actualidad. Violencia doméstica, no la ocultes más. Ya venimos con más de El Chateo. Y llegamos a la última parte del programa, violencia doméstica, no la ocultes más. Y quiero hacerles una pregunta, ¿es posible que una persona violenta se recomponga? ¿Tiene solución? ¿Puede haber esperanza para todas esas mujeres que nos están viendo? No es que se recomponga, puede tomar el control de su ira, pero tenemos que entrar a investigar qué es lo que realmente ese niño interior que tiene esa persona vivió. Porque nosotros todos estos mandatos parentales nos marcan y nosotros respondemos así. Yo creo que hay casos y casos. A ver, O sea, hay gente que sí es capaz de recomponerse con la terapia adecuada, porque si no, estaríamos negando el poder de la terapia. Correcto. No sé para qué estamos aquí. Hay otros que no se recomponen o porque la terapia no fue la adecuada o porque hay casos que involucran muchos otros aspectos, que no solamente la parte emocional, sino la parte psiquiátrica. Existen pacientes psiquiátricos que son violentos. Y entonces ahí tiene que llevar a la persona para el psiquiatra. Y quería recordar algo que conversábamos fuera de cámara, es que la violencia doméstica no la podemos encauzar solamente yo, que soy hombre, por ejemplo, con mi esposa, mi novia o quien fuere. Existe violencia doméstica de los hijos con los padres.
y de los nietos Cierto, con cierto. los abuelos, Eso es muy doloroso sobre también. todo cuando el padre o el abuelo ya está en una edad en la que uno va declinando, o sea, estás viejo, no tienes la potestad que antes, y yo los tengo casos en mi consultorio que le han pegado a los abuelos. El nieto le pega al abuelo y el hijo le pega al padre. O sea, cuando un hijo le grita a un padre en la casa, hay una violencia doméstica porque está maltratando verbalmente a sus padres. Y de la misma manera ocurre con los padres, con los hijos. O sea, aquí lo que hay es que ver que la dinámica de lo que es las agresiones dentro de una casa es en todos los sentidos, no es en uno solo. A ver, pero Julia, ¿en qué momento tienes que involucrar a una tercera persona, bien sea terapeuta o policía? ¿En qué momento? ¿Hasta dónde lo puedes manejar tú a través del diálogo, la negociación? Ok. Primero, en referencia a tu pregunta del cambio, y eso no solamente aplica para este tópico, sino para todo, porque la gente se pregunta, ¿realmente es posible cambiar? Es posible cambiar siempre y cuando se haga conciencia del por qué, y eso va para un lado y para el otro. El que haga conciencia el que genera el abuso y el que lo recibe. Por mucho que el entorno señale y diga, debes que emitir correctivos, debes llamar a la policía, debes ir a un terapista, si tú no concientizas el por qué, no se puede generar el cambio. Se repite la dinámica, el entorno sufre, tú dices, mira, mi hija o mi amiga sigue en esto y la dinámica no va a cambiar. Punto número 1, cambio es posible si se concientiza el por qué, no porque los demás te lo digan. Tú lo haces consciente y allí trabajas para construir con la terapia. ¿Cuándo es el momento indicado? Cuando esté perturbando tu paz. Cuando ya tú te sientas que no puedes manejar, de que te sientes burlada, que te sientes maltratada, debes ocuparte. Y si sientes que no puedes hacerlo sola, busca ayuda. Me encanta esa observación, pero ahora pregunto, Adriana, ¿qué pasa si dependes económicamente de esa persona, no tienes cómo mantenerte en la vida, ya quizás lo dejaste de querer, pero no lo puedes dejar porque no tienes cómo subsistir? Eso es uno de los Si principales. la- Sí. si Bueno, la pero violencia- para eso existen los grupos de apoyo. Sí, a pero eso eso no iba. te va a mantener. Si la violencia Están las realmente amistades. es fuerte, hay instituciones que te protegen, hay Exacto. refugios para mujeres, hay, Pero te dan dinero. capacitación, te mantienen ahí un tiempo mientras tú puedes ser económicamente autosuficiente, te trabajan a nivel emocional y psicológico, entonces te preparan para dar el cambio. Yo generalmente le recomiendo a mis pacientes que empiecen ellas mismas a prepararse física, psicológica, económica, intelectualmente. Mira, por ahora, si es llevadero, empieza a ahorrar, empieza a sacar, haz tu propia cuentita. Eso es Para que tú inteligente, cuando claro. porque muchas mujeres dan el paso en medio Sin de la un plan. emoción y después tienen que regresar. ¿Y sabes quién pone las condiciones? El abusador. Oh, Exacto. Y ahí viene, Juega creo- eso, a vulnerabilidad para poder enganchar. Yo creo que en el caso, y seguimos insistiendo en el abuso de hombre a mujer, generalmente en matrimonio, hay abuso, insisto, de hijo hacia padre. Yo creo de que mujer a hombre. en el noviazgo, mujer. y de mujer hacia hombre, claro que lo hay, en el noviazgo no se exploró esa parte bien. Porque no debiste haber llegado nunca a un matrimonio cuando ya es Ya tarde. va, o sea, pero es que a veces la gente pone su mejor máscara. pone su Claro, mejor por eso se mano. llama conquista. Y no Pero estás ¿y conviviendo. ¿dónde está la astucia de tú probar con quien vas a estar durante ese tiempo Muchas maravilloso veces, llamado ¿sabes qué noviazgo? pasa? Que Nada tú no aparece tienes de la ese nada. patrón en tu casa. Vamos a suponer que, o sea, tú conociste a un tipo y a lo mejor el tipo contigo es una maravilla, pero se agarra a golpes con todo el mundo en la calle. Exacto. Y tú dices, bueno, tiene un carácter Está fuerte, mostrando de pero... alguna manera está Exacto, diciendo. ¿por qué? Pero no Porque crees en que mi te va a casa tocar. yo nunca vi a nadie que se cayera a golpes con nadie. Entonces, para mí es una novedad. O mira, qué cosa, el tipo cada vez que toma se molesta. Bueno, puede ser que se le pasó esta vez la mano de trago. Y ahí se te pueden ir 5 años de noviazgo. O 3, 2, justificaciones, lo que Pero- sea. Ahora, El faro no lo tenías claro desde el inicio, No, porque si claro, ya lo viste va esos mostrando. comportamientos... pero Alarma. en esta mesa Provócalo. en esta A ver qué mesa pasa. se ha dicho, creo, me corrigen si no es cierto, que una persona agresora o maltratadora generalmente tuvo una infancia donde fue abusado o maltratado. Así ¿Cierto? es, así Bueno, es. Ahora, nadie ¿qué nace pasa? abusadores, vamos a estar Ok, claros. ¿qué El abusador pasa se crea. cuando ese abuso va hacia los hijos? Nosotras como madres, ¿qué podemos hacer ahí? Un padre que fue golpeado salvajemente durante su infancia que quiere reprender a sus hijos de la misma manera. No permitírselo, permitirlo. porque se los permitírselo, está exacto. dañando. O sea, no justificar, permitirlo. eso no es una justificativa Correcto. para yo hacer que él lo haga igual con mis hijos. Correcto. Hay que poner la línea roja, tiene que estar trazada desde el inicio. Hay que sacar las garras. Y pienso que en ese sentido es hasta un poquito más fácil, porque hay una persona que no está en la dinámica, pero que sí está en la familia. Y a lo mejor tiene una influencia, vamos a suponer, la esposa no es la que
directamente está recibiendo el maltrato en ese momento, porque seguramente en algún momento va a ser, pero todavía tiene el poder de decir, mira, lo que estás haciendo no está bien y yo te quiero ayudar. Yo puedo comprender tu historia, pero no permitirte que la repitas con los Pero niños. esto sería muy importante tenerlo en cuenta, es corrígelo, háblale, exprésate, sé íntima con él, pero no delante de los hijos, porque también le puedes quitar la autoridad. Tenemos que cuidar mucho esa línea de la ¿Y autoridad. qué se le dice a un Y hijo? también- ¿Qué se le dice a un hijo? y Tú como mamá o papás, suponiendo que es tu esposa la agresora, o nosotros en el caso de la mujer que sea nuestro esposo, ¿cómo le explicamos al niño que está recibiendo agresiones, vejaciones, humillaciones de parte de la pareja? ¿Qué se le dice a ese niño, por Dios? Jamás dañar, por muy absurdo que suene, jamás dañar la imagen del padre. Exacto. Tu Wow. papá De la llegó madre. molesto, pasó esto, porque si tú empiezas, él es Wow. malo, estás dañando la imagen de su figura de protección y estás dando un golpe directo Entonces a su se vale emoción. justificar el Pero papá. ya va, Ojo. Pero hasta ¿Sabes qué es lo dónde, peor? pero hasta Está dónde se justificando. lleva De eso. adulta, Estás ella cuidando. va a buscar a A un alguien con ese maltratador. patrón. Estás Por eso, cuidando el muchacho va a bienestar buscar una emocional de tu hijo. Y aquí se llamó... Pero ¿cómo lo justificas? ¿Cómo le explicas No, sí, que ahí no recibió me una quedó paliza claro. con una correa porque Acto- dejó el cuarto desordenado? Acto seguido, pasó lo es que ya va. El tema sería, tú lo estás justificando si pasó un incidente pero se sigue repitiendo y se volvió un patrón. Tú ahí estás justificando el comportamiento de tu pareja. Pero si fue un incidente aislado, tú cumples con explicarle al niño que papá no quería hacerlo, que no estuvo bien, que se sentía molesto, pero pones el límite con la pareja, no con el niño. Porque por mucho que tú le expliques al niño que papá no quiso hacerlo, si es repetitivo se va a volver un patrón de maltrato en el hogar. Yo quiero hacer sí. un paréntesis ahí de la vida real y ojo con esto a todas las mujeres y hombres que me ven con esto. Y es lo siguiente, aquí se mencionó llamar a la policía, aquí se mencionó muchas cosas. Ojo con esto a la hora de implementarlo, porque cuando tienes un hombre violento que de verdad es violento, le llamas a la policía y te puede matar. Si la policía no se Destapas lo la lleva y no olla. lo pone preso, Así que ajá. Se trabaja pasivamente. tiene que haber un plan para tú enfrentarte a la persona violenta y esperar que puedan haber consecuencias Correcto. muy negativas Sí, señor. de ese enfrentamiento. Lo va a O sea, tienes que tener un asesor que te vaya explicando cuál es la mejor manera guía. de enfrentarte a ese agresor. El consejo más inteligente que hemos dado hoy en esta mesa, todos los que estamos aquí, es hacer un plan. Adriana lo comenzó, Isaac también lo está diciendo, lo hemos dicho todos, cada quien. Hacer un plan, no tomes decisiones de la noche a la mañana, tienes que prepararte. Si ya ves que no tiene remedio, que fuiste al terapeuta, que hiciste todo lo que tenías que hacer y la conducta se repite, prepara un plan con el apoyo de algún terapeuta profesional y hasta un familiar para que tomes las acciones poco a poco. Muchísimas gracias a todos por su colaboración en este tema tan importante y ustedes siempre nos vamos a ver todos los días en su programa favorito, El Chateo. Nunca se desconecten de nosotros.